Hola amigos, buenas noches. Desde hace un par de días, el Ministerio del Interior del gobierno de Pedro Sánchez ha implementado una serie de medidas que atentan contra la privacidad y destinadas para tenernos a todos más controlados. Se trata de, para poder dormir en un hotel o para poder utilizar un hotel y para usar un coche de alquiler, tienes que dar una larga serie de datos. Y esto creo que va contra el principio de la privacidad que está amparando la Constitución, o supuestamente está amparando, o al menos así es como lo define el artículo 18 de la Constitución, que se garantiza la intimidad y la privacidad de las personas. Bueno, se está pidiendo, pues, antes para ir a dormir a un hotel o para alquilar un coche, con presentar el DNI, esto ya era suficiente. Ahora tienes que aportar muchos datos. El DNI, aportar pues el domicilio, aportar cuenta bancaria, aportar tarjeta de crédito o tarjeta de débito, aportar pues una dirección electrónica, aportar tu número fijo de teléfono, aportar también tu número móvil. Si vienes como acompañante, también todos los datos del acompañante. En total, unos más de 40 datos nuevos. Por ejemplo, si te quieres alojar un hotel que te va a llevar un mogollón de tiempo y bueno, si no se rellenan bien, tampoco sé si va a estar sancionado. Y esto es algo muy malo porque va a hacer que en el extranjero los turistas se lo replanteen mejor antes de venir a España, a visitar España, y con ello aportando dinero, aportando divisas y manteniendo los puestos de trabajo que dependen del turismo. Esto hay mucho peligro de que se pierda, porque nadie quiere perder su intimidad. Y en cuanto a los alquiler de vehículos, otro tanto de lo mismo. El alquiler de los vehículos, antes solo te pedían el DNI, igual como en los hoteles, no muy pocos datos más. Y ahora pues te piden lo mismo que los hoteles. Datos de tu domicilio, datos de tu teléfono móvil, datos de tu teléfono fijo, datos de tu correo electrónico, datos de tu cuenta bancaria, datos de tus tarjetas de crédito, datos de tu permiso de conducir y toda una variedad de datos, muchos datos. Y es que aparte de esto también, entre los datos que tendrás que aportar o que tendrás que aportar a la empresa es los kilómetros antes de haber utilizado el vehículo, los kilómetros después de haber usado el vehículo, las indicaciones que dé el GPS, el programa GPS. En fin, toda una serie de datos que lo podrán saber absolutamente todo de ti. Y es que además, en el tema de los hoteles y las empresas de alquiler, estas empresas están obligadas a guardar estos datos durante 3 años. Y son muchos datos. Bueno, ¿qué pasa aquí? Primero, que estos datos ya no tendría que saber el gobierno, porque el gobierno tiene otros organismos públicos. Tiene pues el Ministerio de Justicia, tiene los datos del catastro, tiene los datos de Hacienda, tiene los datos bancarios, tiene los datos telefónicos, tiene los datos de permiso de conducir, tiene los datos de la edad, del estado civil. El Estado tiene todos los datos. Pero lo que quiere es que ahora incluso sean los usuarios los que aporten los datos, y no solo los de España, sino también los que vienen del extranjero. Y esto es un auténtico atropello contra la intimidad y la privacidad, que va a llevar a que el Estado tenga mucho poder, el gobierno tenga mucho poder y nos tenga a todos vigilados. Y por otra parte va a ser dañino pues para el turismo, porque fijaos lo mal que está España. Invasión inmigrante, la desgracia de Valencia, el campo y el sector de la ganadería no se les deja trabajar.
inmensidad de impuestos, los ocupas, la delincuencia, las empresas que están hasta el cuello, los trabajos precarios que hay, la inflación, los precios disparados por todas partes. Fijaos lo muy mal que está España como por ahora, incluso tener que ajustar al turismo. Que el turismo es un importante sector económico que por lo menos mantenía a España y pues lo sostenía. Y esto lo vamos a perder. Todo esto lo hace el gobierno para tenernos a todos controlados. Nos está llevando a una dictadura, prácticamente a una dictadura comunista. Datos, datos, datos y más datos. Y cuanto más datos, mejor. ¿Qué pasa con esto? Fijaos, una cosa reciente, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no significa que realmente sea una inteligencia. Una inteligencia artificial es un programa. Por ejemplo, una calculadora es un programa que haciendo unas operaciones te da unos resultados exactos, pero son los resultados de lógica. Una inteligencia artificial también es un programa, como también es un programa, por ejemplo, un buscador, una página web. Todo lo que vaya como informática puede ser un programa. Y la inteligencia artificial es un programa. Por ejemplo, una inteligencia artificial para chatear, para hablar, para crear palabras, para crear frases, o para crear imágenes, e incluso para crear vídeos. Una inteligencia artificial esto lo puede hacer. Y se basa solo en dos cosas. Los datos. Cuanto más datos, mejor. Y la programación para darle las funciones que se está esperando de esta inteligencia artificial. Pero nunca puede ser una cosa exacta. No es una inteligencia, no es exactamente una inteligencia. Es una cosa programada con una determinada finalidad. Fijaos una cosa, para que tengáis en cuenta lo que puede ser una inteligencia artificial. Si los datos, porque la inteligencia artificial se alimenta y funciona con los datos y con lo que se le programa, si la inmensa mayoría de los datos suministrados a esta inteligencia artificial dijera, por ejemplo, que la capital de España es Londres, el resultado de la inteligencia artificial, cuando se lo indicaras, te respondería que la capital de España es Londres. Como sabemos, todos sabemos que la capital de España no es Londres. La capital de España es Madrid. Y Londres es la capital de la Gran Bretaña, del Reino Unido. Es la capital de los ingleses. Pues esto ocurre con la inteligencia artificial, que todo se basa en todos los datos que se les vayan metiendo. Entonces, cuando das una indicación a una inteligencia artificial y te da una respuesta, sea en palabras, sea en imágenes o sea en vídeo, esto se tiene que investigar para ver si realmente es lo correcto. ¿Qué pasa aquí? El gobierno, para controlar a todos los ciudadanos, para tenerlos a todos vigilados, quiere utilizar la inteligencia artificial. Y para esto necesita que a esta inteligencia artificial se les vaya poniendo más datos, más y más datos. Y así, pues, condensando todos estos datos y según lo que tengan programado la inteligencia artificial, lo podrán saber todo de cada ciudadano. Y también podrán adelantarse de las probabilidades de lo que pueda ocurrir con este ciudadano, lo que pueda hacer, lo que pueda comprar, cómo evoluciona su salud, cuáles son sus pretensiones. Más o menos la inteligencia artificial, cuanto más datos se le ponga, más puede acertar. Por eso al gobierno le interesa cuantos más datos, mejor. Unos datos que incluso te marean y anulan totalmente la privacidad. Esto es lo que está buscando el gobierno. Porque, por ejemplo, en el caso de los coches o en el caso también de los hoteles, fijaos una cosa, el gobierno quiere abolir la prostitución. Entonces, si no puedes ir a un puticlub porque va a quedar abolido, a la prostituta la quieres llevar pues para pasar una noche tórrida, una noche muy caliente, muy cachonda de pasarlo bien, pues tendrás que ir a un hotel. Entonces, vas al hotel y te van a obligar a dar todos tus datos y los datos del acompañante, de la prostituta, o bien de cualquier otra mujer pues con la que tengas algún tipo de relación.
o que tengas algún tipo de acuerdo y tengáis que compartir el hotel. Esto os está atentando contra vuestra privacidad. Y bueno, dicen que es para tener a todo el mundo vigilado, para tu seguridad, para tu bien, para perseguir el blanqueo de capitales, para prevenir el terrorismo. Bueno, puede ser que en parte sea así, pero no es así del todo. Esto va contra los propios ciudadanos, porque si es por seguridad, si es por el bien de los ciudadanos, hay otras maneras de perseguir el terrorismo, el delito. Hay otras maneras que aquí en España el delito prácticamente no se persigue, porque si no, ve los casos de los ocupas, ve los casos de esta inmigración ilegal que las meten en hoteles y no les piden todo este largo listado de datos. Por citar un ejemplo, esto es un absurdo. O sea, nos está llevando a una dictadura que nos quieren tener a todos controlados, saberlo todo de todos y con todos estos datos, pues, aplicarlos para los propios intereses. Fijaos una cosa, por ejemplo, en el tema de los coches de alquiler, pues, ¿quiénes son los perfiles de las personas que utilizan los coches de alquiler? Suelen ser hombres de negocios, periodistas, turistas, políticos. También, por ejemplo, los políticos, cuando están de campaña electoral o tienen que desplazarse para actividades del partido, usan los coches de alquiler. Entonces, si a las empresas de alquiler se les tienen que pasar todos estos datos, lo van a saber todos sobre todas estas personalidades. Hombres de negocios, ¿por dónde se mueven? ¿A qué van? ¿A qué sitios están? Los periodistas también, para perseguirlos. O los políticos también, por ejemplo, los políticos adversarios. Esto es un ejemplo de que cual se podrían utilizar pues los datos, el montón de datos suministrados a las empresas de alquiler. Y esto tampoco puede que no sea algo bueno para las empresas de alquiler, ni para los hoteles, porque la gente se acabará por darse cuenta de lo que están haciendo es vigilarles, saber lo que tienen en el banco, saber por dónde se mueven, saber de qué va, saberlo todo de cada uno de los individuos. Y entonces, por ejemplo, usuarios de coches de alquiler, en vez de ir a una empresa de coches de alquiler, van a pedir el coche de alquiler al amigo o al familiar para evitar el control. Esto es por citar un ejemplo. Y con el uso de los hoteles, pues igual tendrá que haber pues una especie de economía negra de particulares que en negro quieran pues alquilar dormitorios o alquilar su coche particular en negro. A esto puede llevar, y con esto se tienen menos garantías legales, porque siempre es mejor ir a un hotel donde estás más protegido, pero también tiene que estar protegida la intimidad. Y con los coches de alquiler, lo mismo. Entonces, esto es el grave peligro que hay. Va a dañar la economía porque va a ajustar el turismo. Y fijaos una cosa, ahora están empezando con los hoteles y con las empresas de alquiler. Y muy pronto, llegando a vigilar y a controlar de esta manera, que van a tener el control absoluto sobre todos los ciudadanos, sobre todas las personas. Pues el siguiente paso, por ejemplo, puede ser lo de las ciudades de los 15 minutos. No los van a dejar salir de las ciudades. No los van a dejar utilizar el coche. Nos pueden perseguir por ser viajeros o por utilizar los coches de alquiler con la excusa de la huella de carbono. Y así no se va a tener ningún tipo de libertad. Pero al gobernante le interesa tener a todo el mundo controlado, sobre todo si es un gobierno corrupto, con falta de escrúpulos, que es dictatorial, aunque lo camufle, que es lo que está ocurriendo ahora aquí en España. Con que obligar a los ciudadanos a aportar toda una serie de datos para poder disponer de unos servicios, en este caso el de hotel o de coche de alquiler, lo que está haciendo es acaparar muchos datos. Va a tener mucha información el gobierno. No tiene bastante con los datos que tiene de los otros organismos oficiales del Estado. Quiere que además sean los propios ciudadanos que sean espías de sí mismos.
que ayuden al gobierno pues a dejarse espiar, a aportarle todo tipo de datos. Esto es lo que está buscando el gobierno. Y todos estos datos lo va a centralizar para meterlos dentro de una inteligencia artificial que luego le va a venir muy bien para sus fines, sean buenos o sean malos. Y esto de centralizar todos los datos de los ciudadanos de todo el mundo no es nada bueno, porque esto lleva a dictadura. Fijaos una cosa, para comparar. En los países comunistas la economía era centralizada. Se tenían que dar todos los datos, los comisarios políticos tenían que dar todos los datos a un comité central y allí pues estaban los que en base a los datos planificaban la economía. Y para planificar esta economía con todos los datos centralizados, ¿qué ocurría? Pues que no funcionaba. Por eso los países comunistas han acabado en la pobreza, incluso en algunos lugares en la miseria y con la total falta de libertades. Un individuo en un país, en una dictadura comunista, no tiene garantías y tampoco tiene privacidad. El Estado le vigila en todo. En cambio, en países, por ejemplo, ya que estaba hablando de la economía, donde la economía estaba descentralizada y los datos pues fluían libremente entre los particulares, pues una economía así, capitalista, pues progresaba, cada vez era más rica, cada vez estaba mejor. Y aquí está la diferencia entre centralizar los datos y la de descentralizar los datos y respetar la privacidad. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y aquí en España no tendríamos que permitir estos abusos, no solo porque atenta contra nuestra privacidad, sino porque además va a asustar el turismo. No van a venir los turistas a España si se los obliga a dar toda una serie larga de datos. Datos del banco, datos de la pareja que te acompaña, datos de tu número de teléfono, datos de tu cuenta electrónica, de internet, datos de tu domicilio, datos de tu permiso de conducir. Venga a saber también si los datos sanitarios y todo tipo de datos. Los turistas no van a venir si se van a encontrar con esto. Y van a ir a otros países donde no te exijan datos. Y tener en cuenta que hasta el momento el único dato que te pedían era el de la identificación, el DNI. Con esto ya había bastante. Porque si había algún problema, vas al gobierno de tal país o de cual país, como el pasaporte o como el DNI, mire, con este individuo hay un problema. Entonces ya se van moviendo para hacer lo que tengan que hacer. Y con esto era suficiente. Ahora que en todo tipo de datos y que además se lo aporten los propios individuos. Que venga a saber si no lo aportan bien, con qué sanciones se pueden encontrar. Pero claro, si tú das todos estos datos, pierdes la privacidad y vas a estar muy controlado. Y esto no lo podemos consentir. No podemos permitir que nuestro país se convierta en una distopía como la escribió George Orwell en su novela 1984. La sociedad del gran hermano, que es el Estado, que es el gobierno, y que nos quiere totalmente controlados a todos, sin derechos, sin libertades, y así pudiendo hacer lo que quiere con nosotros. Esto no lo tenemos que permitir. Y tenemos que recordar y salvaguardar el artículo 18 de la Constitución española, que ampara la privacidad y la intimidad. Mucho cuidado, que vamos por unos derroteros muy peligrosos. Y además tener en cuenta que detrás de todo esto está la Agenda 2030. Informaros bien, no os dejéis controlar. Vale, amigos, habría mucho que hablar sobre este tema porque también afecta, por ejemplo, lo del dinero digital, que también es para teneros a todo el mundo controlado. Bueno, amigos, espero que os dé para reflexionar y a lo que os digo, no permitís que os quiten vuestras libertades. Buenas noches y hasta el próximo video, amigos.